Saludos equipo de estrellas, bienvenidos a esta enseñanza que es parte de la serie Nuestras Creencias, en la cual estamos hablando acerca de las doctrinas fundamentales de nuestra iglesia Westover Hills Español. Si no has tenido la oportunidad, te invito a que veas el video introductorio de esta serie para aprender un poco más acerca del porqué de estas enseñanzas. Comenzando con esta enseñanza, entramos a las doctrinas de escatología. Estas 4 doctrinas que siguen hablan acerca de la escatología. Escatología significa lo siguiente: es el estudio de las cosas finales, lo que va a suceder al final de todo, al final del mundo. Y las siguientes 4 doctrinas de las asambleas de Dios hablan acerca de la escatología. Y las 4 doctrinas son la esperanza bienaventurada, que es el tema de esta enseñanza, el reino milenario de Cristo, el juicio final y los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, comento esto que es escatología y comento acerca de estas 4 doctrinas por la siguiente razón. Cuando estudiamos la escatología, mi opinión es que debemos estudiarla con cierta humildad, entender que estamos hablando acerca de un tema bastante complicado y que hay detalles que quisiéramos conocer al 100%, pero la verdad es que hay mucha discusión, mucho debate, mucho desacuerdo con respecto a los detalles de la escatología. Entonces hay diferencias entre diferentes denominaciones e iglesias con respecto a cuáles son los detalles, cómo va a suceder exactamente los eventos de las cosas finales. Si hay un desacuerdo, no es algo que nos haya dividido como iglesia, no es eso, sino que solamente que hay ciertas denominaciones que creen diferente. Lo interesante es que usamos la misma Biblia y a veces que usamos los mismos versículos de la Biblia para defender nuestro punto de vista. Y entonces lo que estoy presentando en estas enseñanzas de la escatología es el punto de vista de las asambleas de Dios, la doctrina de las asambleas de Dios con respecto a la escatología. Yo entiendo bien que hay diferencias de opiniones, de punto de vista, yo lo entiendo bien, pero estoy presentando lo que nosotros como iglesia Westover Hills Español, como parte de las asambleas de Dios, que creemos con respecto a la escatología. Y de nuevo, entramos al estudio de la escatología con mucha reverencia, con mucha humildad, entendiendo que la verdad es que no podemos entender cada detalle al 100%, sin embargo, hacemos lo mejor posible y creemos que Dios nos ha dado lo suficiente para entender lo que es necesario entender. Y esta primera enseñanza de la escatología tiene que ver con la esperanza bienaventurada. Esta doctrina dice de la siguiente manera: la resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos cuando sea la venida del Señor es la esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia. ¿A qué se refiere eso? Bueno, otra palabra que usamos para hablar de esta doctrina es el rapto. La esperanza bienaventurada es el rapto de la iglesia. Y vamos a ver algunos versículos que dan base o son fundamentales para nuestra creencia, la doctrina del rapto. Primeramente, veamos Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, dicen de la siguiente manera: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjate bien, los muertos en Cristo, cuando regrese Jesús por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Sigue diciendo: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la base para la doctrina, nuestra creencia del rapto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son palabras de aliento para nosotros que seguimos vivos en Cristo, porque uno de estos días nuestra esperanza bienaventurada es que estamos esperando el regreso del Señor Jesucristo y que nosotros seremos arrebatados
para unirnos con Él en el cielo. Entonces, estos versículos en Primera de Tesalonicenses nos dan una base para esta doctrina del rapto de la iglesia, cuando seremos arrebatados de esta tierra, cuando Jesús regrese por su iglesia. Entonces, cada vez que hablamos de que Jesús viene pronto, Jesús viene por su iglesia, estamos haciendo referencia a este evento del rapto de la iglesia, usando este versículo como base de ese evento en la Biblia. También otra porción de la Biblia está en Primera de Corintios 15, del 51 al 52, dice de la siguiente manera: les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, hago referencia a este versículo o a este pasaje porque nos da un poco más de entendimiento de que cuando nosotros seamos arrebatados, tiene que haber una transformación de este cuerpo físico a una esencia espiritual, a un, no quiero decir cuerpo, pero a un estado espiritual para estar con el Señor en los cielos. Lo mismo sucederá con aquellos que han muerto. Su cuerpo será glorificado, nuestros cuerpos también, para entonces estar con el Señor en los cielos. Ahora, importante, hay que entender algo bastante importante en este punto, y vamos a ver algo enseguida. Pero date cuenta que en el rapto de la iglesia, Jesucristo no desciende a la tierra. Jesucristo no toca pie sobre tierra. Jesucristo está en las nubes y Él arrebata a su pueblo, arrebata a la iglesia. Y dice los pasajes que acabamos de leer que nosotros seremos reunidos con Él en el aire, en los cielos. Entonces, Él no regresa a la tierra y nos lleva con Él, sino que Él nos llama a nosotros, Él viene por nosotros, pero Él no desciende a la tierra. Él nos llama y nosotros seremos arrebatados, glorificados nuestros cuerpos, para entonces reunirnos con Él en el aire. Ahora, enseguida, tengo aquí una línea de tiempo escatológica, y vamos a ir agregando poco a poco a esta línea con las enseñanzas de las doctrinas enseguidas. Pero comenzamos con la muerte del Señor Jesucristo. Realmente, cuando Jesús resucitó y ascendió al cielo, allí es cuando comenzó la escatología, el final del mundo, porque Jesús dijo: yo voy a regresar y voy a regresar pronto. Entonces, desde que Jesús regresó al cielo, hemos estado viviendo en los últimos días de la humanidad. No importa que hayan pasado siglos desde su muerte y hasta su venida, cuando nosotros seremos arrebatados, todo ese lapso de tiempo de allí son los últimos días al estar esperando el regreso del Señor Jesucristo. Entonces, Jesucristo murió, todo ese evento, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo, y entramos después de eso a la época de la iglesia en la cual estamos viviendo actualmente. Entonces, entre la muerte o la ascensión de Jesucristo hasta su regreso es la época de su iglesia, de la iglesia. Y después de esto es entonces cuando venimos a la doctrina que estamos tratando, la esperanza bienaventurada o el rapto. Entonces, cuando Jesús regrese por su iglesia, que es lo que estamos esperando, es nuestra esperanza bienaventurada, allí terminará la época de la iglesia. Clave es entender aquí que el rapto sucederá espontáneamente. Nadie sabe cuándo sucederá el rapto más que el Padre. Nadie sabe, puede ser en cualquier momento. Después de la muerte de Jesucristo y su resurrección, desde ese punto en adelante, el rapto, la esperanza bienaventurada, puede suceder en cualquier momento. Puede suceder ahorita mismo, en 2 semanas, 2 meses, 20 años más, 20 siglos más. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que desde la ascensión de Jesucristo, de ese punto en adelante, ahí comenzaron los últimos días de la existencia del ser humano. Entonces, estamos en esta época de aquí, la época de la iglesia, esperando la esperanza bienaventurada o el rapto, que sucederá en cualquier momento. No sabemos cuándo, y por eso se nos insta en la Biblia que debemos estar listos, preparados,
El pasaje que leímos de Corintios dice que sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Será algo rápido, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia será algo rápido, inesperado. Por eso se nos admonesta, se nos exhorta en la palabra que siempre debemos estar listos, viviendo con esa esperanza de que Jesús pronto regresará por su pueblo. Siempre estar listos, viviendo por Él, sirviéndolo a Él, porque en cualquier momento, o sea, es el concepto que presenta la Biblia, que en cualquier momento la iglesia puede ser arrebatada, puede suceder el rapto de la iglesia. Y realmente con el rapto de la iglesia, ahí comenzamos el estudio de la escatología, ¿sí? Los últimos días comenzaron con la ascensión de Jesús, porque el rapto puede suceder en cualquier momento, pero la escatología propia realmente sucede, o su estudio comienza aquí con el rapto de la iglesia. Cuando suceda el rapto de la iglesia, nosotros seremos arrebatados, ya no estamos sobre esta tierra. Entonces la Biblia nos enseña que entra un tiempo de la gran tribulación, un tiempo de 7 años, durante el cual será el gobierno del anticristo. Y lo que nos enseña en el libro de Apocalipsis es que estos 7 años de gran tribulación serán divididos entre 3 años y medio de paz y 3 años y medio de tribulación. Entonces, ese tiempo de allí, la iglesia ya no está sobre la tierra. Nosotros hemos sido arrebatados, ya sucedió el rapto, nosotros estamos con Jesucristo. Y después de eso, ya cuando la iglesia ya no esté aquí, entonces entra el periodo de la gran tribulación. 7 años de gran tribulación, durante los cuales el anticristo gobierna sobre esta tierra. Entonces, para nosotros, la clave de aquí es la esperanza bienaventurada, que nosotros esperamos el momento, el día cuando el Señor Jesucristo regrese por su pueblo. Dice esta doctrina: la resurrección de los que han muerto en Cristo y su arrebatamiento junto con los que estén vivos cuando sea la venida del Señor es la esperanza bienaventurada de la iglesia. Esa es nuestra doctrina fundamental, la esperanza bienaventurada, el rapto de la iglesia. Jesucristo viene por nosotros y puede ser en cualquier momento. Eso para nosotros es una esperanza bienaventurada. Gracias por tu tiempo. Dios te bendiga.